El pasado 12 de abril Perú fue a las urnas para elegir nuevo presidente en un escenario de alta incertidumbre. La gente está desesperada, deprimida y con la esperanza de que esta crisis política que atraviesan por fin termine. Sin embargo, más que una esperanza, estas elecciones fueron la muestra de la alta polarización que tiene el país. Con una diferencia ideológica amplia entre las áreas rurales y urbanas, con una sorprendente cifra de 35 candidatos en la boleta y con acusaciones de fraude e irregularidades, el resultado más mínimo puede marcar la diferencia entre la estabilidad o un gobierno más que fracasa en un escenario donde han tenido 8 presidentes en los últimos 10 años. De entre todos los candidatos, 3 son los que se están disputando la presidencia de Perú, pero solo 2 podrán alcanzar la segunda vuelta. En primer lugar está la ultraderechista Keiko Fujimori, la hija corrupta de un dictador que tiene una gran influencia en la población y busca la presidencia por cuarta vez. Y el segundo lugar está disputado con diferencia mínima entre Roberto Sánchez de la izquierda, impulsado por el voto rural y que trabajó en el gobierno de Pedro Castillo, y Rafael López Aliaga, otro ultraderechista millonario que como alcalde de Lima tuvo una pésima gestión y que adora imitar a Donald Trump. Quien sea electo como el próximo presidente de Perú tendrá un desafío casi imposible: gobernar un país que se encuentra saqueado, apuñalado, hundido en la pobreza y la violencia. Pero ¿cómo es que los peruanos llegaron a esta situación? En este video iremos haciendo un viaje del pasado hasta el presente en 3 puntos clave para entender la dolorosa situación que hoy atraviesan sus ciudadanos. Y empezaremos indagando en el tiempo en que se cultivó este desastre, hace unos 36 años. No se puede entender la crisis que vive Perú sin mirar al origen de la misma, el fujimorismo, una fuerza política de alto alcance y de millones de votos representada por 2 figuras en particular, Alberto y Keiko Fujimori. Fue en el año de 1990 que Alberto Fujimori, un empresario de ascendencia japonesa, surgió como una opción alternativa que se ganó la confianza de la población tras un gobierno de alta desaprobación del presidente Alan García, que dejó una alta inflación y aumento de la percepción de inseguridad. Fujimori creció como espuma en las encuestas hasta vencer en segunda vuelta al famoso escritor Mario Vargas Llosa, otro derechista liberal que tras su derrota, en lugar de quedarse a luchar por su país, se fue a llorar a España y se volvió más ridículo cada día, hasta terminar apoyando a Keiko en 2021. En estas elecciones yo voy a votar por Keiko Fujimori y he pedido a mis compatriotas que hagan lo mismo. ¡Qué ironía! Y esta victoria, que lo llevó a convertirse en presidente de Perú, es lo que marca el inicio de 10 años de un gobierno terrible. No de cumplir promesas de campaña, sino de destrucción del Estado, en lo que sería una dictadura con momentos muy oscuros para la población. Durante los años 80 y 90 del siglo pasado, un modelo económico tentador dominó y sigue dominando la política de casi todos los países de Latinoamérica, y Perú en ese caso no fue la excepción. El neoliberalismo encontró su entrada en ese país con Alberto Fujimori, un hombre que gracias al control de la prensa tenía una narrativa creíble para la mayoría de la población, y así logró venderle a las personas la idea de que este modelo traería estabilidad, desarrollo y modernidad. Cuando hoy queda evidenciado que el neoliberalismo se traduce en riqueza para unos cuantos y pobreza para la mayoría. El Fujishock afectó a las clases más pobres con la subida drástica de precios en todos los servicios básicos. Más de 200 empresas estatales fueron regaladas al sector privado para que las deshicieran a gusto, y para asegurar estos cambios maliciosos se creó una nueva constitución
corrupción que tiene impregnada el modelo fujimorista, haciendo que se perdiera intervención estatal, que lo público perdiera poder ante la oligarquía privada y el país se volviese más dependiente del dólar y la democracia se debilitó, pues cualquier opositor era golpeado duramente. Estas medidas solo ocasionaron más pobreza, más desigualdad y sufrimiento para los peruanos, que perdieron en gran parte su libertad económica y solo encontraban obstáculos para salir adelante. Fujimori gobernó en complicidad con Vladimiro Montesinos, quien fue su jefe de inteligencia y quienes muchos consideran el autor intelectual de todos los problemas. En el 92 se realizó un autogolpe para disolver al Congreso y al Poder Judicial con la excusa de que era para combatir al terrorismo. Terminó por volverse un dictador, un presidente autoritario que cometió violaciones a los derechos humanos. Uno de los casos más recordados es el de la esterilización forzada que se aplicó a alrededor de 300.000 mujeres entre 1996 y 2000, la mayoría población indígena, y que fueron realizadas bajo la excusa de acabar con la pobreza. Haikeka mewacana kita wakaiku nakai operation tondukuna apachimsunguits gobierno Fujimori apachimsunguits me tumbaron que se llama a la camilla, me amarraron las manos, los pies con unos jebes. El ardor que me tenía ardor todo esta parte de mi cintura para abajo, ampollas todavía heridas me ha puesto. El ardor ya no me aguantaba. Y cómo no mencionar la brutal represión que ocurrió contra la población. En el 91 ocurre la masacre de Barrio Altos, un barrio popular de Lima, donde el grupo paramilitar Colina se infiltró en una fiesta y asesinó a balas a cualquier persona que vieron. 15 personas fueron desvividas cruelmente, incluyendo un menor de edad. Y la respuesta oficial fue que estaban metidos en el terrorismo. Le seguiría en el 92 la masacre de la Universidad de Cantuta, en Lima, donde nuevamente el grupo Colina secuestró y mató a 9 estudiantes y un profesor. Nuevamente los acusaron de ser terroristas sin pruebas. Sus cuerpos se enterraron en fosas clandestinas y no se encontraron hasta años después. Este caso estoy seguro que a los mexicanos nos recordará a lo ocurrido en Ayotzinapa en 2014 con los 43 normalistas. ¡Qué terrible! Y la cosa no quedó ahí, pues los escándalos de corrupción salían uno tras otro. Uno de los más famosos son los llamados Vladivideos, donde se ve a Vladimiro Montesinos entregando fajos de dinero para sobornar a los políticos, a la prensa o a cualquier persona de interés. También está comprobado que desviaba recursos de fondos en Japón que eran destinados a los más pobres para así solventar los gastos de educación de sus hijos en universidades prestigiosas de Estados Unidos. Y cómo no mencionar a Susana Higuchi, su esposa, quien fue la primera en destapar toda la corrupción de su marido y que lo demandó por violencia, pues este la golpeaba, la torturaba e incluso la electrocutaba. Fujimori la despojó de su cargo como primera dama y se lo otorgó a su hija Keiko, quien le dio la espalda a su madre y llegó hasta amenazarla. Mami, como te lo dije una vez, antes de hacer algo, piensa también en nosotros, tus hijos, que te queremos mucho. Tú sabes a qué me refiero. A pesar de todo esto, Fujimori logra ganar controversialmente las elecciones por tercera vez en el año 2000. No obstante, el control y la ambición de quedarse muchos más años se le acabaría muy rápido, pues sería enjuiciado por sus crímenes de violación de derechos humanos y condenado a 25 años en prisión. ¡Rechazo los cargos! ¡Totalmente! ¡Soy inocente! Al igual que su secuaz Vladimiro Montesinos, que en 2006 fue sentenciado a 20 años de prisión por dirigir toda la red corrupta de la dictadura. Con esto el fujimorismo quedaría apagado, pero no por siempre, pues encontró a su heredera de sangre, y la primogénita de Alberto, Keiko, se convertiría en la nueva representante de este oscuro movimiento y se haría cargo de hacerlo volver.
En el año 2006, la hija del dictador fundaría un nuevo partido político denominado Fuerza Popular, que absurdamente tiene la K de su nombre como logo. Y en 2011 buscaría por primera vez la presidencia de Perú. Y al ser la hija de una figura tan popular se volvió automáticamente una movilizadora de votos. Incluso con todos los nuevos escándalos de corrupción y múltiples polémicas que ella añadió al historial de su familia, como ser ella quien le dio entrada a Odebrecht en su país. Keiko Fujimori se ha logrado mantener como la predilecta de millones de personas que por la desesperación que viven han creído en su discurso manipulador de volver a un pasado mejor, refiriéndose a cuando gobernaba su padre. Y es justo este apoyo el que le ha permitido mantenerse como una candidata altamente competitiva, a pesar de que nunca ha ganado ninguna de las elecciones en las que ha participado. En 2011 perdió contra Ollanta Humala por 2.9%. En 2016 perdió contra Pedro Pablo Kuczynski por 0.3%. Y en 2021 fue vencida nuevamente por Pedro Castillo, igual por solo 0.3%. Sin embargo, perder por una diferencia muy pequeña no le ha evitado acceder al poder, ya que Fuerza Popular es un partido que en cada elección obtiene un número alto de escaños en el Congreso, y así es como ha logrado crear alianzas con otras fuerzas políticas para que ya no sea el presidente quien gobierne, sino un Congreso plagado de corrupción. Y así es como llegamos al escenario actual, que desde 2018, a través del recurso de la vacancia presidencial, cada presidente peruano, que de paso ha venido acompañado de escándalos de corrupción o de mala gestión, ha sido puesto y quitado a voluntad del Congreso, siendo declarados incapaces de gobernar. Es así como Perú ha tenido en 10 años 8 presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Gerí y José María Balcázar. Realmente la figura del Ejecutivo se ha tornado en un adorno. Cada presidente entrante sabe que no tendrá mucho tiempo para gobernar antes de que, por sus errores o por el interés del Congreso, sea destituido. Esta crisis alcanzó momentos más tensos en 2021, cuando Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y fue destituido y capturado. Pero estas situaciones que han conllevado a la crisis son la muestra clara del sistema y de las estructuras que fueron consolidadas cuando el fujimorismo estuvo gobernando, y que gracias a estas no necesita tener el cargo porque puede seguir gobernando bajo las sombras. Con su influencia, esta y otras fuerzas de derecha siguen azotando y empobreciendo a un país muy dividido, lleno de racismo, clasismo, de carencias enormes y que pide a gritos de urgencia un cambio. Lo más probable es que el próximo presidente de Perú termine destituido nuevamente, a no ser que Keiko Fujimori sea la presidenta, pero todo podría pasar, como que incluso el Congreso corrupto que ha construido la traicione. Lo que hoy queda es ver quiénes se enfrentan en segunda vuelta y quién se hará con el Ejecutivo sabiendo las dificultades que tiene encima. Muchas cosas son inciertas, pero la respuesta es clara. El país solo cambiará su situación cuando el fujimorismo sea dejado de lado. ¿Logrará Keiko ganar la presidencia y reivindicar la figura de su padre dictador? ¿O perderá una vez más? Y lo más importante, ¿será que por fin estas elecciones le darán un respiro a la ciudadanía? ¿O solo es un momento más de esta crisis que pareciera no tener final? Déjame saber lo que opinas en los comentarios. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y no olviden apoyar el canal para seguir avanzando. Estén atentos para más contenido. Hasta luego.